Bueno, pues entonces ya tienen imagen en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces estamos en esto. Estamos en la teología positiva y la especulativa. Y ahí están las dos puestas. La relación mutua de estas funciones es tal que si no existe una de ellas, no hay teología. O sea, la especulativa se le puede llamar también teología experimental, o sea, de experiencia. Lo que está narrando es una experiencia humana, por eso es positiva. Entonces, luego tenemos el tema de la intelectualidad. O sea, ¿cómo puedo yo, a través de los años, de los siglos, entender eso que me transmitieron? Por ejemplo, me transmiten a Moisés encontrándose con esa zarza que arde. Bueno, pues ¿cómo es que yo debo de leer la teología? Como algo que sucedió en un tiempo, yo me tengo que quedar con la boca abierta de lo que le sucedió a Moisés, o eso me ayuda a mí de alguna manera para yo descubrir una acción de Dios en mi vida. Entonces, ahí entran los dos puntos. La especulativa es especulación, es pensamientos, es preguntas, es cuestionamiento. ¿Para qué? ¿Para cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo me va a servir a mí? Y luego la de la escucha, de la fe, habíamos dicho la semana pasada, estos textos se escribieron desde una experiencia de fe y se transmitieron oralmente y luego se escribieron. Cuando se transmitieron oralmente eran testimonios de fe, se transmitían, la otra persona si lo entendía y lo experimentaba en su vida, pues también lo recibía con fe. O sea, la fe es un elemento, pero la fe no es, no, como les dijera, no es creer en Dios es porque yo tengo fe. No, es experimentar esa presencia e ir entendiendo entonces el relato teológico desde mi experiencia. Es lo que está diciendo ahí de la especulativa y la positiva. Si no existe una, no está la otra. Es lo que hablaba Benedicto XVI, yo creo que Juan Pablo II también, de las dos alas para entenderla, ¿verdad? La razón y la fe. O sea, son como los dos pulmones, dice, las dos alas también se dice, ¿verdad? Son estas dos cosas, porque las dos van totalmente unidas. Es decir, no se trata de anular la forma de pensar. O sea, de hecho, María preguntó, ¿cómo puede ser esto? Ella preguntó, o sea, sí se puede. Pero van a decir ustedes, bueno, Zacarías también preguntó, pero se quedó mudo porque lo castigaron. Esa es una interpretación equivocada. Y hay que leer las notas de pie de página para descubrir por qué ahí se interpretó mal. Y una de las razones por las que se interpreta mal es porque se saca el texto del contexto. Al sacarlo, entonces la interpretación es totalmente equivocada. Bueno, aunque... A ver, un segundo. Sí. Yo cada vez que escucho el anuncio a Zacarías en el templo, no entiendo. Yo veo que su reacción fue muy humana, pero no fue que dudara de Dios, sino su experiencia. Yo no entiendo por qué se quedó mudo. ¿Tú no entiendes por qué se quedó mudo? No entiendo por qué lo castigan. Es que no lo castigaron, es que el problema es esa interpretación. Él no fue castigado. Él tuvo una experiencia de Dios que es donde él salió totalmente desubicado, fuera de sí, sin palabras para hablar. Es que hay que entender el contexto literario. Cuando no entendemos el contexto literario, interpretamos mal el texto. Él no fue castigado. Él simplemente era uno de los mejores sacerdotes del que entraba al santo de los santos una sola vez al año y una sola vez en su vida. Una sola vez. Entonces estaba cualificado como persona a nivel judío. Es que lo que está haciendo Lucas ahí se llama díptico.
Y el díptico es una forma literaria donde él está comparando, fíjense bien, la fe de una mujer, primero de una mujer, que no es aceptada en el judaísmo, el feminismo, la mujer, como ustedes quieran llamarle. Bueno, el hecho de ser mujer no es una persona marginal. Hablando de qué lado está Dios. Oigan eso. Entonces, está esta jovencita, niña, mujer, y tiene una experiencia, pero en esa experiencia ella dialoga, pregunta sencillamente, y el ángel no solamente le contesta, pero eso también es un género literario, el anuncio es un género literario. Entonces el ángel no solo le contesta, sino le explica. Ok, esto, si nosotros ya lo vemos, pues que porque ella había todos los valores que ponemos en ella, ya nos perdimos también. No, el texto va poniendo un díptico, una comparación de dos respuestas de la fe, dos formas de responder a la fe. Y de parte de quién está Dios y de parte de quién se puso María. Pues María, sin entender las cosas, solo escuchó, bueno, dijo, pues aquí está la esclava del Señor, si es de él todo esto, que se haga en mí según su palabra, después de lo que ella escuchó. Pero Zacarías, pues también es un hombre de fe, pero tuvo una respuesta diferente. Entonces, él puso objeciones. Eso no puede ser posible. Puso una forma no es que no creyó, claro que sí creyó, pero la especulación, esta parte especulativa, le sobrepasó a la experimental. O sea, es lo que dice Job, conocí a Dios de oídas, no lo había experimentado. En cambio, María no era una mujer que conocía a Dios de oídas. María era una mujer sencilla en el campo y seguramente todo le hablaba de Dios en el campo, todo. En la aldea todo le hablaba de Dios. Ella lo experimentaba. Zacarías, desde su religiosidad, desde su intelectualidad, él lo razonaba. Son dos experiencias, dos perspectivas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber paso de un lado al otro. Y obviamente María no es la que tiene que pasar al paso de Zacarías, sino que es al revés. Y Zacarías logra ese paso cuando el niño nace. Entonces, cuando el niño nace, pues ya se da cuenta de todo lo que María ya sabía antes de que naciera el niño. Entonces, algunos tienen procesos más lentos, pero eso tampoco es castigo. Por eso, la perícopa que yo les leí, esa perícopa tiene que ver como clave, ahí les dice en la nota de pie de página, en toda la interpretación de la lectura, porque si nos olvidamos de en dónde actúa Dios y por qué actúa Dios desde su introducción en la historia, le vamos a dar interpretaciones muy equivocadas al texto, porque aunque el texto en su letra diga castigó, o diga Dios se enojó, o diga Dios va a destruir, eso en la realidad de Dios no pasa, porque Dios, según la revelación de Jesús, es amor, y el amor solo puede amar, no puede castigar. Bueno, esa es clave de lectura. Esa es clave de lectura. Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice la nota de pie de página. Bueno, no sé, pero eso es lo que ustedes tienen que ir matizando cuando leen el texto, cuando leen la teología. Entonces dice, la función positiva o teología positiva consiste en precisar, buscar, investigar histórica y doctrinalmente el dato de la fe que se halla en la tradición y en la escritura, o sea, los canales de transmisión de la revelación. Bueno, eso vimos con esa perícopa. Vimos un canal. Tratamos de investigar dentro de la historia, ya sabíamos, lo pusimos en su contexto histórico, pues no hablamos todo eso porque eso ya lo conocen ustedes. Y entonces aquí viene el dato de la doctrina. ¿Quién es Dios en esa perícopa? Pues Dios es alguien que entra en la historia para ponerse en favor de los que están injustamente, y la palabra injusticia tiene que ver, injustamente esclavizados, oprimidos,
bueno, y todo lo que ustedes quieran ver. Y entonces esta teología positiva tiene 3 niveles: la escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, en la escritura es lo que tenemos escrito. En la tradición es lo que se ha transmitido oralmente y se ha recibido, lo que el magisterio de la iglesia le llama el tesoro de la fe. O sea, la tradición que se ha ido enriqueciendo a través de San Agustín, San Irineo, San Atanasio. Bueno, ellos en su época recibieron esta fe y la enriquecieron. Santo Tomás de Aquino, cada uno de ellos va enriqueciendo la fe. Pero ya ahorita tenemos que acordarnos que estamos en el siglo XXI. Esas aportaciones de la tradición como documento positivo no es que están malas, pero hoy nosotros la tenemos que repensar, actualizar, contextualizar y transmitirlas, las mismas, pero con nuevas palabras. Estaba en la Loyola, este es otro paréntesis, estaba en la Loyola hace como 15 días que fui, como ustedes saben que ahí me compro fiado, me puedo pagar en meses porque la verdad es que los libros están sumamente caros. Entonces encontré a un compañero de la universidad y dije, ¿qué estás buscando, Rafa? Cállate, me dijo que como estoy dando catequesis, me dijo, a los jóvenes estoy buscando nuevos paradigmas. Entonces le dije yo, no son nuevos paradigmas los que tienes que buscar, son nuevas palabras con las que tenés que transmitir el mensaje, porque hubo palabras que en la época medieval sirvieron, pero hoy no sirven. Entonces son las nuevas palabras que digan, o sea, también hay una evolución de la palabra. Entonces, hay palabras que se han desvirtuado y hay palabras que se han, por ejemplo, fíjense, para mí la palabra resiliencia, ¿cómo es? ¿Resiliencia? Resiliencia. Esa es una palabra para mí nueva, yo no la conocía y que, no. porque antes teológicamente pues era ¿cuál era la palabra? Ahorita no se me viene, pero era la que tenían la capacidad de poder resistir al sufrimiento, ascetismo, eran los ascéticos, ¿verdad? Esos tenían esa capacidad. Bueno, entonces, pero esa es una nueva palabra y la gente la utiliza. Pues igual, nosotros tenemos que buscar en el Evangelio nuevas palabras que hoy los jóvenes puedan entender, ¿verdad? Es como cuando estamos trabajando a través de la computadora, hay un lenguaje totalmente nuevo y diferente. Entonces, yo me acuerdo que el año pasado cuando empezó la pandemia yo no entendía nada y mi hijo trataba de explicarme. Y me decía, es que no pones atención, es que no es que no pongan, es que no te entiendo, le digo yo. Y me decís, abrís la ventana y yo no sé qué es la ventana. Me decís que navegue y yo no sé para dónde tengo. O sea, era desde ser preprimario, analfabético totalmente. Entonces es un lenguaje y uno tiene que aprender ese lenguaje. Si nosotros en la catequesis o en la teología utilizamos ese lenguaje que no lo actualizamos, pues no damos a entender, solo repetimos lo mismo. Y en la homilía el sacerdote, en lugar de explicar, vuelve a leer el Evangelio, pues no caminamos, ahí estamos parados. Entonces, eso es el magisterio, esa es la tradición y esa es la escritura. Y entonces, ¿qué hay ahí? Pues tiene que haber inducción, o sea, una manera de introducirte, analizar, determinar esa búsqueda, explicarla y sintetizar ese dato revelado. O sea, hoy lo podemos sintetizar con una serie de analogías. Por ejemplo, yo en la universidad tengo hoy en la tarde el Padre Nuestro. Tengo que enseñar la oración de Jesús. Pero no quiero que me repitan el Padre Nuestro y que me... No, eso ya de alguna manera ellos lo saben. Entonces, como tengo un grupo de diseñadores, dije, les dejé de trabajo, diseñen el Padre Nuestro con peticiones actuales, nacionales y personales. O sea, ¿cómo podemos hoy decir Padre Nuestro en nuestra realidad nacional? Diseñenlo. O sea, si son diseñadores, pues ahí, a ver qué van a hacer. Y entonces empieza el problema. ¿Y cómo lo diseñamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué quieren? No. Ustedes utilicen su creatividad y aquí viene la clase de hoy cuando todos empiezan a hacer pedazos para ver si lograron hacer.
lo que yo quería, pero yo no quiero nada, porque no quiero ni que cambien el Padre Nuestro, ni que simplemente que traten de entrar un poquito más en la oración y a ver qué es lo que ellos van a descubrir. En lugar de que yo decirles, quiero que ellos me digan en este proceso nuevo de aprendizaje. Entonces ya cuando ellos van presentando el Padre Nuestro, pues yo tampoco hago correcciones, hago matizaciones. Y digo, mire, eso está muy bien, pero hay que matizarlo por este lado. Y ellos ya como diseñadores ya entienden algo, que cuando ellos van a hacer un diseño, primero van a hacer una especie de ¿cómo se llama eso primero? Pues un esbozo y luego van a ir desarrollando lo mejor y así. Entonces, eso, y al final del curso, yo quiero el diseño del perfil de Jesús de Nazaret como punto contextual y luego cómo lo podemos tener ese perfil actualizado hoy. Pareciera abstracto, pero yo digo yo, no es abstracto. Es algo muy concreto para la realidad como jóvenes. Y que les digo, se interesan un poco porque están poniendo en práctica su profesión, que es de diseñadores. Algo así va la teología positiva, todo eso, de un análisis, pero no es tanto que lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el grupo. Si nosotros lo que queremos es que ese grupo encuentre a Jesús, sea iluminado por Jesús y lo tome en serio, tiene que entenderlo. Entonces, esa es la forma de entenderlo, que lo vayan meditando por ellos mismos. Bueno, entonces, ¿qué manda? Quiero hacer un comentario. Dime. Yo en una ocasión oí que Santa Teresita de Lisieux, que no podía rezar el Padre Nuestro porque se quedaba en Padre Nuestro y ahí ya no podía seguir la oración. Eso era meterse en todo lo que significaba la paternidad, el cariño, la cercanía, la seguridad. ¿Es algo así? Algo así. Pero ahí vamos, esa es meditación, ¿verdad? Ella meditaba, ella no oraba el Padre Nuestro, sino lo meditaba. Y entonces en esa meditación ella se quedaba en el Padre porque era un universo. Es lo que dijimos en una clase pasada. Es tan sencillo, Dios es tan sencillo, pero tan vasto. O sea, es sencillo, porque la palabra Padre pues es sencilla, pero ya ves lo vasto que puede pasar. Una vida puede pasar uno meditando solo en esa palabra. Entonces, ahí estaba la diapositiva que tenía la vastedad del universo, ¿verdad? Entonces dice que el objeto de la teología positiva es determinar cómo la investigación tiene que ser determinada por una premisa, ese principio, no por cualquier cosa, por esa explicación y por esa síntesis. Entonces, desde la revelación de Jesús, nosotros vemos que la revelación es Dios es amor. ¿Por qué? No porque fuera teóricamente, especulativamente, sino que vemos el acto de amor encarnado en la persona de Jesús hasta sus últimas consecuencias. Entonces, desde esa revelación, nosotros leemos todo lo antiguo, desde esa persona, desde ese acto de amor determinante. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo para la catequesis? Que la Pascua no se puede celebrar si no se vive. O sea, yo tengo que vivir la Pascua, entender la Pascua, la mía misma, la de Jesús, la de toda la historia, la de Egipto, y entonces la puedo celebrar, que eso es el tema litúrgico catequético. Esa es la forma de sintetizar y la forma de explicar. Pero si yo voy solamente como bueno, es el domingo de Ramos es la pasión según Marcos, el Viernes Santo es la pasión según Juan. Bueno, eso ya me la sé, de todas maneras igual lo matan, igual muere, igual, bueno, eso ya sé. Entonces, eso no, ahí no hay nada, porque el tema es entrar en la profundidad de ese amor que encarna. Ese amor que se humilla, que se hace nada siendo Dios. Ese es muy vasto, todo eso puede abarcar muchísimas formas, pero tiene esa síntesis para poderlo transmitir. Y eso es justamente lo que hace la teología. Y eso que les acabo de decir, pues la Pascua no se celebra si no se entiende, si no se vive.
y no se entiende si no se vive. Entonces, ese es uno de los temas. Igual pasa con el ayuno, con la limosna, ¿qué es la otra cosa? ¿Qué es el ayuno, la penitencia? Oración. La oración. Todo eso si se hace sin el sentido de la persona. O sea, eso se hace por una persona. Es como cuando ustedes van a preparar un almuerzo. Hoy va a venir mi hijo, voy a hacerle algo que a él le guste. Ahí están ustedes disfrutando en la cocina, fueron a comprar, hicieron cosas muy ricas, porque ustedes van a ver la cara de ese muchacho o de esa familia que llega a la que ustedes quieren halagar con todo el corazón. Ahí está la celebración. Eso mismo pasa. Cuando nosotros nos desprendemos de algo, pero vemos el gesto de amor, que ya no es por una ley que me desprendo de eso, es porque se lo hago a él. Lo que tú hagas, un vaso de agua que tú des por estos pequeños, en mi nombre, ahí está la clave. No es porque yo sea buena persona o lo que sea, es en mi nombre, lo que hagas en mi nombre. Volvemos otra vez, ya no pasamos, ya no somos del texto. Nuestra función, nuestro fundamento no está en el texto, está en la persona. Entonces, ahí tiene que ver, pues eso, la oración, la penitencia, la caridad, todo eso que ahorita nos presenta la Cuaresma, es una práctica por esa persona. Ahora, esa práctica que yo hago, pues ayuda a mi corporalidad humana para ir entendiendo, para ir entrando en sintonía con el sufrimiento no ocasionado como masoquista. Por ejemplo, a mí me encanta el pan dulce y disfruto tremendamente un mollete de queso en la mañana con una taza de café y uno en la tarde a las 4. Me da una vida, energía, lo disfruto, lo gozo. Bueno, pues hoy venía, ay, llevo cuántos días, necesito mi mollete, pero no por ganas de castigarme ni de ofender, es un gesto de amor. Y cada vez que quiero el mollete, y hoy estuve a punto de entrar a la panadería, y hoy, Señor, con todo el amor te ofrezco este mollete, porque yo te amo mucho. Entonces, el tema es el amor, es la relación, es la interrelación, y de esa manera uno va aprendiendo en su humanidad. Porque él me regala otras cosas, no me va a regalar un gran molletón, me regala otras cosas. Y entre una de las cosas que me regaló en esta Cuaresma que me ha regalado, es que me ha demostrado que tengo una mirada crítica, inquisidora. Eso pareciera un mal regalo. Muy mal de darme cuenta de mi mirada sin amor. Eso es lo que a cambio del mollete, eso me dio. Entonces digo yo, qué terrible el cambio. No es equivalente. Entonces, pero sí es equivalente. Y ahí entra la teología y uno va entendiendo entonces y va construyendo esa humanidad, no desde querer ser mejor persona, bueno, sino es a imagen de Él, a modelo de Él, como dice la liturgia, por Cristo, con Él y en Él, para llegar al Padre. Ese es el objetivo de la teología positiva. Ese es el objetivo de la explicación, de la búsqueda, de la síntesis y de todo. Bueno, son las 10:05, no sé cómo están. No nos han avisado, creo yo. Bueno, en este caso está Gustavo Gutiérrez, ya habíamos hablado de esa, de la teología de la liberación, ¿verdad? Se pueden perder, si no tenemos la clave que está puesta en las notas de pie de página, nos podemos perder con muchas teologías. Entonces puede haber una teología hoy feminista, por ejemplo, la teología feminista, una teología de la liberación, vemos a otros movimientos cristianos, teología de la abundancia, o ¿cómo se llama esa teología? De la teología esa. De la prosperidad. Bueno, entonces se pueden ir, eso quiere decir que se pueden hacer desde la especulación muchas teologías, ¿verdad? Porque entonces vamos a comprender el mensaje revelado desde otra perspectiva. Y una vez, muy poquitas veces, pero de repente oí una predicación de un pastor que decía,
Yo creo que era de ese tema de basta de sufrir, algo así, ya no me acuerdo, fue hace muchos años, pero decía, ya es suficiente de presentar a ese Dios que castiga, que mata, que juzga, que auditor y que murió en una cruz, que oyendo todo, mejor cambié, ¿verdad? Porque dije yo, no, pero el hecho es, se sacó de verdad el mensaje de unidad y eso, cuando se saca esa clave de lectura de que Dios entra en la historia, pues a causa, podríamos decir, o por qué, de la injusticia. O sea, cuando vemos la narración del pecado de origen, bueno, ya desde el pecado de origen hay una injusticia. Y hay una injusticia de no regresarle a Dios lo que Dios nos ha dado, por lo menos el reconocimiento no se le da porque se le usurpa y se quiere ser como Dios. Ahí está, ya ese es un tema de injusticia, aunque se le enfoque desobediencia y todo lo que ustedes quieran, y hubo un momento que se le dio como pecado sexualidad. El hecho es que es un tema de injusticia. Empezando... Perdón, pero ahora sí ya nos llamaron. Ok. Entonces ya después pasamos por la especulativa. Nos quedamos en la 29:30. Gracias, Betsaida. Buenas tardes. A la orden. Que estés bien. Buena semana. Todavía, Besitos. 2 preguntitas. Dime, Susi. Queda más claro con estos, con tu explicación, pero las dos tienen que ir unidas o tienes que escoger una, la especulativa, que es tu experiencia, o la positiva. No, mira, la especulativa no es la experiencia, la especulativa es el pensar, el razonar, el cuestionar, el investigar, esa es la especulativa. Y la positiva parte de tu propia experiencia, de experimentar a la realidad de Dios. Es lo que dice Job, que Job dice que Job fue siempre bueno. Es más, Dios hasta lo alaba, es bueno, es perfecto, tiene una relación amigable y linda con Dios. Sin embargo, al final del texto, Job dice, conocí a Dios solo de oídas. Esa es la especulativa, solo de oídas, lo que me enseñaron, lo que me dijeron, y aparte la positiva viene de tu experiencia. Después de todo el sufrimiento que vivió Job, lo que experimentó fue, imagínate, qué paradoja, experimentó el gran amor de Dios, porque se puso a cuestionarlo, entró desde la especulación a preguntarle, a decirle por qué, y bueno, y los amigos llegaron a torturarlo y todo. Al final, pues, viene toda una revelación y él dice realmente, conocí a Dios solo de oídas, ahora mis ojos lo han visto y lo conocen. Y no es que lo hayan visto físicamente, porque luego Hebreos dice, nadie ha visto a Dios. Ahora si tú dices, claro que sí, lo vio Job o lo vio Moisés. No, es la manera como lo contaron. Entonces es la especulativa, es pensamiento, y la positiva es experiencia. Las dos van juntas, Susi, las dos van juntas. Eso, las dos van juntas. Van juntas. No, okay. no progresiva, ¿verdad? Una y a la otra, las dos van juntas. Por eso les decía, son como dos pulmones, los dos pulmones, las dos alas, los dos riñones, tienen que ir juntos. Ahora me queda más claro. Gracias, Betsaida. A la orden, ahí te mandé ya los datos del Papa. Un besito. Vaya, Susi, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a ti. A ustedes.